Música. Hoy, 8 de octubre de 2025 a las 4:45 de la tarde. Nos sumergimos en un tema profundamente revelador para los nacidos bajo el signo de Acuario. Ese signo de aire gobernado por Urano, el planeta de la innovación, donde la revolución adquiere matices únicos y profundamente misteriosos. Este mensaje se sumerge en una pregunta tan inquietante como reveladora: ¿por qué algunos Acuario, a pesar de su aparente silencio, perturban las estructuras del mundo espiritual? ¿Y por qué otros, con una fe genuina, sienten que todo a su alrededor se opone cuando intentan avanzar espiritualmente? Lo fascinante aquí es que Acuario no es un signo de confrontación directa como lo sería Aries, ni se mueve por impulsos emocionales profundos como Cáncer. Los Acuario operan desde la mente, desde la visión, desde una frecuencia que muchas veces no es comprendida por quienes los rodean y mucho menos por aquellos que habitan en el mundo espiritual. Especialmente si hablamos de fuerzas que se oponen al crecimiento y la luz. Aquí es donde entra el concepto de la guerra espiritual. Una lucha no solo entre el bien y el mal, sino entre el propósito y la distracción, entre la visión divina y las interferencias oscuras. Muchos Acuario han sido dotados con una percepción casi profética. Yo siempre he sentido que Acuario carga con una responsabilidad espiritual distinta. No necesariamente una más grande, pero sí más sutil, más silenciosa. Como si estuviéramos llamados a influir sin necesidad de gritar. A mover energías desde el pensamiento, la palabra y la intención. Y eso incomoda no solo a las personas, sino a entidades que perciben cuando alguien tiene autoridad espiritual real. Cuando se habla de dones espirituales, la mayoría piensa en habilidades que inspiran, que elevan, que conectan con lo divino. Pero pocos consideran una verdad más incómoda: estos dones también generan miedo. No en quien los posee, sino en aquello que desea mantenernos espiritualmente dormidos. En este terreno, Acuario es una figura que se levanta con un perfil inusual. Silencioso, muchas veces incomprendido, pero intensamente conectado con lo invisible. Son conocidos por muchos como los dueños del sexto sentido. Y esto no es una exageración mística. Su sensibilidad al mundo espiritual, su capacidad para discernir lo que otros no pueden ver y su facilidad para conectar piezas invisibles de una realidad más profunda, los convierte en objetivos directos dentro de la guerra espiritual. En círculos cristianos se ha señalado que quienes practican una oración poderosa y verdadera intercesión, aquella que no solo pide, son especialmente relevantes. Y esto se acentúa en personas que, como muchos Acuario, cargan dones específicos como el discernimiento espiritual, la sensibilidad profética o una profunda conexión intuitiva con lo que sucede en el mundo no material. Estos dones no son una fantasía esotérica. Son herramientas activas que pueden incomodar, exponer y neutralizar movimientos oscuros que operan en secreto. Cuando un Acuario se compromete con su vida espiritual, se vuelve una anomalía para las fuerzas contrarias al bien, porque tiene la capacidad de ver antes de que las cosas sucedan y actuar en silencio con precisión. Incluso hay quienes afirman que algunos Acuario poseen dones más allá de lo comúnmente aceptado en lo espiritual, como la telequinesis, el movimiento de objetos con la fuerza de la mente. Más allá de si esto se manifiesta en lo físico o simbólicamente como una forma de mover voluntades, energías o circunstancias sin intervención directa. Lo importante aquí es reconocer el impacto. Acuario no necesita estar en el centro para ser el centro del cambio. He visto cómo muchos Acuario viven batallas internas profundas. No se trata solo de ansiedad o de altibajos emocionales. Muchas veces es el peso de ver más allá, de sentir lo que otros no perciben, de cargar una sensibilidad que, cuando se despierta en oración, se convierte en una espada. Y eso el enemigo lo sabe. Por eso,
Cuando alguien de este signo ora con convicción, no solo habla con Dios, incomoda al infierno. El discernimiento espiritual es una de las armas más potentes en la guerra invisible. Y para los nacidos bajo el signo de Acuario, esta herramienta puede volverse un radar interno tan agudo como incómodo. En un mundo donde la distracción, la mentira y las apariencias gobiernan la superficie, el discernimiento permite a ciertos individuos ver lo que no se muestra, escuchar lo que no se dice y percibir lo que otros ignoran. Acuario, con su mente analítica, pero profundamente intuitiva, tiene una facilidad natural para desarrollar este don. No se trata solo de sentir cosas, sino de saber cuando una energía está fuera de lugar, cuando una persona no es lo que parece o cuando una puerta abierta viene disfrazada de oportunidad, pero en realidad es una trampa. Este don, sin embargo, no se activa automáticamente. La sensibilidad que posee Acuario necesita dirección. Como todo don espiritual, requiere cultivarse en una relación profunda con lo divino. El discernimiento no viene del ego, ni de la sospecha, ni de la lógica sola. Viene de un lugar más alto donde la verdad espiritual revela lo que está escondido. La Biblia misma señala que el discernimiento es un don otorgado por el Espíritu Santo. Una capacidad que ayuda a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, incluso cuando se presenta con aparente luz. Este discernimiento puede ser tan afinado que detectan tensiones en el ambiente, mentiras disfrazadas de bondad o movimientos espirituales que otras personas ni siquiera sospechan. Y aquí es donde comienza la lucha interna. Cuando un Acuario no tiene una guía espiritual firme, este radar puede volverse una carga. Pueden experimentar ansiedad sin razón aparente, sentirse abrumados por ambientes densos o desconfiar profundamente sin poder explicar por qué. Pero cuando esa sensibilidad se pone en manos de Dios, se convierte en una brújula firme en medio del caos. Personalmente, siento que el discernimiento espiritual no es solo una herramienta. Es un escudo. Me ha pasado muchas veces llegar a un lugar y sentir que algo no cuadra, aunque todo parezca normal. O conocer a alguien y saber en lo más profundo que esa persona trae una carga que debo evitar. No es paranoia, es percepción. Y cuando uno ora, busca dirección y se conecta con Dios, ese don deja de ser un ruido molesto y se convierte en una guía clara que evita desastres emocionales, espirituales y hasta físicos. La mayoría de las personas ve la oración como una práctica devocional, una conversación íntima con lo divino o un refugio en tiempos de crisis. Pero hay un nivel más profundo, uno que no solo transforma al que ora, sino que provoca movimientos concretos en el mundo espiritual. Esta es la oración de intercesión, una forma de oración que no pide solo por uno mismo, sino que se levanta en favor de otros, de territorios, de generaciones. Y para los Acuario que deciden entrar a este terreno, su papel se vuelve más que relevante. Se vuelve disruptivo. Porque aunque no sean los más ruidosos en sus expresiones de fe, cuando un Acuario ora con intención verdadera, el impacto trasciende lo emocional y lo racional. Es como lanzar una dinamita silenciosa contra estructuras espirituales que se resisten al cambio. La razón es clara. Acuario, regido por Urano, es el signo de la innovación, del cambio de paradigmas, del pensamiento que rompe con lo establecido. Cuando ese mismo impulso se canaliza espiritualmente, se convierte en un intercesor que no solo ora, sino que denuncia en lo invisible, que quiebra estructuras con palabras, que expone lo que ha estado oculto por generaciones. Esta oración no siempre es escandalosa ni adornada con palabras teatrales. Muchas veces es una conversación breve, profunda y sincera con Dios que desata guerras invisibles. Los Acuario, por su naturaleza observadora,
analítica y energética. Tienen el potencial de dirigir oraciones como proyectiles cargadas de propósito, precisión e impacto. Pero hay una advertencia necesaria. Todo poder espiritual trae consigo oposición. Por eso, los Acuario que entran en este nivel de oración muchas veces enfrentan batallas silenciosas, pensamientos confusos, ataques nocturnos y resistencias emocionales sin explicación lógica. Porque su voz, incluso cuando nadie la escucha, está sacudiendo algo en otra dimensión. He aprendido que no se trata de cuánto tiempo se ora, sino de cómo y desde dónde se ora. Hay momentos en los que, siendo Acuario, siento que Dios me impulsa a orar por cosas que no entiendo en el momento. A veces por una persona que ni siquiera conozco profundamente. Pero cuando lo hago, algo se alinea. Y sé que no fue una oración vacía. He sentido físicamente cómo cambia el ambiente después de una intercesión. Como si se rompiera una tensión invisible. Eso no es imaginación. Es guerra espiritual real. En la batalla espiritual, hay combatientes que luchan con visibilidad y otros que lo hacen desde las sombras. Los intercesores pertenecen a esta segunda categoría, guerreros invisibles, estratégicos, incansables, que no buscan fama ni gratitud. Su poder no está en el reconocimiento humano, sino en su capacidad para cambiar atmósferas, abrir caminos espirituales y traer liberación a personas, familias y territorios enteros. Los Acuario, con su tendencia natural a trabajar desde los márgenes, a observar sin necesidad de protagonismo y a actuar sin buscar aprobación, encajan de manera poderosa en esta definición. Cuando un Acuario asume su rol como intercesor, lo hace con una precisión quirúrgica, con intención pura y, sobre todo, con un nivel de entrega que pasa desapercibido para el mundo, pero no para el mundo espiritual. La oración de un intercesor efectivo no nace del miedo ni de la desesperación. Nace de una relación íntima con Dios, de una vida profundamente rendida. Y es aquí donde la fuerza espiritual de Acuario puede alcanzar su máximo potencial. Su capacidad de introspección, su tendencia a cuestionar lo superficial y su deseo de conectarse con algo superior les permite construir una vida espiritual sólida, reflexiva y sincera. Esta intimidad con lo divino no se manifiesta siempre en ritos o demostraciones públicas. Muchas veces se da en el silencio de una habitación, en una caminata solitaria, en un suspiro que se convierte en súplica. Pero lo que parece débil en lo natural es devastador en lo espiritual. Este tipo de oración no solo protege, sino que transforma, libera a los oprimidos, sana corazones rotos y cambia el curso de situaciones que parecían imposibles. Lo más impactante es que el intercesor muchas veces no ve el fruto directo de su clamor, porque no ora por reconocimiento, sino por obediencia. Acuario, con su visión de futuro y su capacidad de sacrificio silencioso, se convierte así en una pieza estratégica en el tablero espiritual. He comprendido que mi lugar muchas veces no está en el centro del escenario, sino detrás del telón, orando en silencio por cosas que tal vez nunca veré manifestarse con mis propios ojos. Pero eso no me quita la certeza. Sé que cuando oro con entrega estoy desatando algo. Mi oración no busca aplausos, busca resultados. Y en esa intimidad con Dios encuentro una fuerza que ni yo mismo sabía que tenía. Dentro del arsenal espiritual, pocos dones son tan estratégicos y tan temidos por el enemigo como la sensibilidad profética. No se trata de adivinar el futuro, sino de algo mucho más profundo y divinamente intencionado, la capacidad de escuchar la voz de Dios en lo secreto y actuar conforme a esa instrucción, aunque no tenga sentido lógico inmediato. Acuario, con su mente abierta, su espíritu visionario y su desconexión natural del molde tradicional,
Posee las condiciones ideales para desarrollar este tipo de sensibilidad espiritual. Donde otros necesitan evidencia para creer, Acuario puede captar una impresión, un susurro, una señal en medio del ruido y reconocer que hay algo más ocurriendo bajo la superficie. La sensibilidad profética no es cómoda. Carga consigo una responsabilidad silenciosa, ver lo que otros no ven, sentir lo que otros ignoran y decidir si se actúa o se calla. Y es aquí donde Acuario destaca, su capacidad de observar sin intervenir inmediatamente, de analizar antes de hablar, de mantenerse fiel a una verdad interna incluso si nadie más la entiende. Esta percepción adelantada le permite anticiparse a ataques, a trampas emocionales, espirituales o relacionales que podrían desviar su propósito. El enemigo lo sabe. Por eso, cuando alguien con sensibilidad profética comienza a obedecer esa voz, comienza a recibir oposición, dudas, distracciones, ataques, incluso aislamiento. Pero esa guerra es prueba de que su visión incomoda. En términos espirituales, Acuario puede convertirse en una torre de vigilancia. Ve venir el peligro antes de que llegue y tiene la claridad para saber cuándo moverse y cuándo esperar. Esta capacidad de anticipación no siempre se manifiesta con palabras rimbombantes o profecías espectaculares. A veces es una incomodidad interna, un sueño revelador, una frase que resuena como advertencia. La clave está en escuchar y obedecer. Porque lo profético no solo revela, también protege. Siempre he sentido que capto cosas antes de que pasen. A veces no sé cómo explicarlo, pero hay una certeza que se instala en mí como una advertencia suave. Antes lo ignoraba. Pensaba que eran cosas mías, imaginación. Pero cuando empecé a orar más, a buscar a Dios con sinceridad, entendí que no era casualidad, era dirección. Y cada vez que seguí esa guía, me evité tormentas. No porque sea especial, sino porque aprendí a escuchar lo que el mundo no dice. Pero el espíritu sí. La sensibilidad profética no es un relámpago que cae al azar, ni una emoción pasajera. Es una manifestación constante del espíritu que, cuando se cultiva, se convierte en una brújula interior infalible. Para los Acuario, naturales pensadores independientes, buscadores de verdad y soñadores conscientes. Este don fortalece de manera única su conexión con lo divino. No se trata solo de una experiencia espiritual elevada, sino de una herramienta práctica para la vida cotidiana. La voz de Dios no siempre se escucha como un estruendo. Muchas veces llega como una convicción interna, una imagen en un sueño, una palabra que se repite en la mente como eco del cielo. Y cuando un Acuario aprende a reconocer esa voz, su vida comienza a adquirir una claridad que desarma confusión y redirige el rumbo hacia su propósito verdadero. Este don tiene implicaciones profundas. Permite tomar decisiones con paz en medio de la incertidumbre. Reconocer cuando una relación, una oportunidad o un camino no proviene de Dios. E incluso advertir a otros de peligros que ellos no pueden ver. Es una sensibilidad que no se basa en emociones volátiles, sino en una conexión real con lo eterno. Pero para que este regalo crezca, necesita ser alimentado. La lectura constante de la Biblia, no como un ritual, sino como alimento del alma, afina la mente espiritual. La oración, especialmente en momentos de silencio y rendición, permite que la voz de Dios se escuche con más claridad. Y, muy importante, la quietud. Un Acuario necesita aprender a escapar del ruido del mundo, de las distracciones de la mente y encontrar espacios donde su espíritu pueda sintonizar con lo divino sin interferencias. Cuando esto sucede, la sensibilidad profética se vuelve una fuente de dirección precisa,
Ya no se actúa por impulso ni por lógica humana, sino desde una certeza que viene de lo alto. Es ahí donde el propósito comienza a desplegarse con autoridad y sin miedo. Me he dado cuenta de que cuando dejo espacio para el silencio, cuando apago el ruido y simplemente me quedo en oración o leyendo la palabra, hay una claridad que me invade. A veces es un versículo que salta del texto y me responde a algo que estaba buscando. Otras veces es un sueño que me muestra lo que va a venir. No es magia. Es relación. Y esa relación con Dios, si la cuido, se vuelve mi mejor guía en un mundo lleno de voces que quieren confundirme. En la guerra espiritual, no todos los soldados son iguales. Algunos apenas están despertando. Otros están luchando por sobrevivir y unos pocos caminan con una autoridad que cambia atmósferas. Expulsa tinieblas y establece el reino de Dios con cada paso que dan. Esta autoridad no se hereda. No se actúa y mucho menos se impone con gritos. Se cultiva en lo secreto, en lo íntimo, en lo invisible. Y para el signo Acuario, esta autoridad espiritual se convierte en su verdadera corona. Porque aunque en lo natural Acuario puede parecer distante, callado o poco convencional, en lo espiritual puede llevar una fuerza tan intensa que hace temblar territorios cuando ora, cuando habla o incluso cuando simplemente aparece. La Biblia nos da ejemplos de este tipo de autoridad. Ana, una mujer que parecía insignificante ante los ojos humanos, clamó en el templo con tal fervor que provocó el nacimiento del profeta Samuel, uno de los grandes líderes espirituales de Israel. Pablo, por su parte, caminaba con tal autoridad que los demonios lo conocían por nombre. Esa clase de impacto no nace de un talento humano, sino de una vida completamente rendida a Dios. Es el resultado de horas en oración, de decisiones obedientes en lo cotidiano, de lágrimas derramadas en lo secreto y de una comunión tan profunda con el Espíritu que la persona ya no habla por sí misma, sino que representa una voz mayor. Acuario, con su capacidad de vivir al margen del sistema, de romper moldes y de moverse con independencia, tiene el potencial de convertirse en un portador de esta autoridad espiritual. Pero no puede hacerlo solo con talento, intuición o buena intención. Necesita una vida centrada en Dios. Es desde esa cercanía que sus palabras comienzan a pesar más, sus actos a tener consecuencias espirituales y su presencia a transformar los ambientes que pisa. La autoridad espiritual no se trata de control, sino de presencia. Y un Acuario lleno del Espíritu puede ser literalmente una tormenta contra el reino de las tinieblas. He sentido muchas veces que, aunque no soy el más visible ni el que más habla, hay momentos en los que la atmósfera cambia solo por estar en cierto lugar. No es arrogancia, es conciencia espiritual. Cuando vivo en comunión con Dios, sé que no camino solo. Sé que mis oraciones no solo suenan en mi cuarto, sino que hacen eco en el mundo espiritual. Es ahí donde entendí que la verdadera autoridad no necesita espectáculo, necesita obediencia. Y esa es la autoridad que quiero cultivar cada día. Los dones espirituales que Acuario posee no son meros accesorios de la vida cristiana ni talentos que se deben dejar en segundo plano. Son herramientas poderosas de guerra, instrumentos diseñados para alterar el curso de la historia espiritual, para interceder por aquellos que no pueden defenderse, para desmantelar las estructuras del mal y para traer el reino de Dios con autoridad. Sin embargo, como todo regalo espiritual, estos dones necesitan ser reconocidos, activados y utilizados para cumplir el propósito divino de cada individuo. El signo de Acuario tiene dentro de sí un potencial sin igual. Pero si ese poder no se activa, si no se dedica a la oración, al discernimiento y a la acción, podría permanecer latente sin alcanzar su verdadero impacto. Es crucial que aquellos nacidos bajo este signo reconozcan la magnitud de sus capacidades espirituales.
No están destinados a ser espectadores ni a vivir en la superficialidad de la vida cotidiana sin propósito. La guerra espiritual en la que todos estamos inmersos necesita intercesores como Acuario. Guerreros silenciosos pero efectivos, que al caminar con Dios se convierten en los instrumentos del cambio en un mundo que clama por justicia y verdad. El llamado es claro. Es hora de reconocer los dones que ya se tienen, activarlos en el poder del Espíritu y vivir de acuerdo con ese propósito divino. Reflexiona por un momento sobre cómo estás utilizando esos dones. ¿Los estás poniendo al servicio de otros? ¿Estás cultivando una relación más profunda con Dios para que tu autoridad espiritual crezca cada día? ¿Estás siendo consciente del potencial espiritual que tienes y de cómo puedes impactar el mundo que te rodea? Este es un llamado a despertar, a dejar que el Espíritu Santo active lo que ya está dentro de ti y a caminar con esa conciencia renovada de tu propósito en esta guerra espiritual. Al reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, no puedo evitar sentir un peso en el corazón. El mundo espiritual es real, y yo tengo algo que ofrecer en él. A veces me detengo y me pregunto si estoy utilizando todos los dones que Dios me ha dado. Porque sé que no se trata solo de vivir una vida cómoda, sino de entrar en esa batalla espiritual con todo lo que tengo. Quiero que mis oraciones sean como bombas de guerra. Quiero que mis decisiones espirituales impacten. Quiero ser una herramienta efectiva en las manos de Dios. Ahora que hemos explorado cómo los dones espirituales de Acuario son armas poderosas en la batalla espiritual, es crucial no solo reflexionar sobre ellos, sino también actuar. Este es el momento de tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo espectador o vas a levantarte como un guerrero en el reino espiritual? Si tienes la capacidad de discernir, de orar con poder, de moverte en el ámbito profético, entonces ya es hora de activar esos dones. Si todavía estás en el proceso de desarrollarlos, no te des por vencido. Dios está dispuesto a fortalecer tu relación con Él y a equiparte con todo lo necesario para tu misión. Cada paso que tomes en la construcción de tu vida espiritual, cada oración sincera, cada lectura de la palabra te acercará más a tu propósito. Pero también hay algo muy importante que no podemos pasar por alto. No estamos llamados a luchar esta guerra espiritualmente solos. Parte del llamado de Acuario y de cada cristiano es unirnos como cuerpo de Cristo. Compartir lo que hemos aprendido. Compartir lo que Dios nos ha mostrado y unir nuestras fuerzas en la oración y en el trabajo espiritual. El fortalecimiento de nuestra autoridad en el mundo espiritual se multiplica cuando lo hacemos juntos. En la comunidad, nuestros dones se complementan. Nuestras oraciones se unen y nuestra efectividad aumenta. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje. Difunde la verdad y alienta a otros a activarse en su llamado espiritual. Hay un poder cuando nos unimos con otros cristianos. Una fuerza que puede romper las cadenas que el enemigo ha intentado colocar sobre nosotros. Es momento de que todos nosotros, como pueblo de Dios, estemos alerta, unidos en oración y equipados con los dones que Él ha depositado en nosotros para cumplir su propósito. Me he dado cuenta de que cuando uno de nosotros se activa, algo cambia. Pero cuando todos nos unimos, el impacto es mucho mayor. Este mensaje es solo el comienzo. Ahora depende de ti, de mí, de todos nosotros. Seamos la diferencia. Actuamos ahora y compartamos lo que Dios ha revelado en nosotros. Te invito a que sigas fortaleciéndote, creciendo y conectando con otros que comparten este llamado. Si este mensaje resonó contigo, te animo a suscribirte a la verdadera logia acuariana. Únete a nosotros, donde continuamos compartiendo enseñanzas profundas, oraciones poderosas y el conocimiento que te ayudará a caminar más cerca de tu propósito divino. Este espacio está diseñado para quienes quieren descubrir y activar todo su potencial espiritual. Y queremos que tú seas parte de él. Así que,
Si sientes que este mensaje te ha hablado, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este mensaje con otros. Es hora de que la comunidad de la verdadera logia acuariana crezca, se fortalezca y camine con autoridad. Vamos juntos en esta batalla espiritual. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso. Nos vemos pronto en el próximo mensaje. Música.